Hola amigos. Después del ímpetu antirruso de toda la falsimedia europea, porque creían que Rusia había gastado cientos de millones de rublos, que valdrá un misil de esos, para atacar el tractor de un labrador polaco. El miedo a una guerra nuclear recorrió como un escalofrío toda Europa, pero como algunos en la OTAN, parece que tenía muchas ganas de medirse con Rusia en una guerra nuclear. La realidad parece que les ha golpeado de bruces, y se han dado cuenta de que eso sería el acabose para toda Europa. Han bajado el tono a una barbaridad y muchos, por órdenes del jefe Biden, se han tenido que meter la lengua en el culo. Pero como el instinto no lo perderán nunca, es posible que la ignorancia supina de algunos políticos les haga creer que en caso de una guerra convencional de todos contra Rusia, ésta no utilizaría su arsenal nuclear si se viese en peligro. Pero el subconsciente les traiciona cuando se lanzaron en tromba a amenazar a Rusia con todo el poder de la OTAN porque un misil cayó en Polonia. Pero su inteligencia no les dará para más, como para no pensar que si Rusia hubiese lanzado un ataque con misiles contra Polonia sería con un misil solo. ¿Y por qué amenazan a Rusia? ¿Para que coja miedo? Pero si Rusia habría atacado a la OTAN, ¿creen que ya les iba a asustar las amenazas? ¿Dónde están las neuronas? Pero sobre todo Estados Unidos, igual alberga la idea que podría vencer a Rusia si no interviniesen las armas nucleares. Vamos a suponerlo, y vamos a imaginarnos que en este duelo para evitar las armas nucleares, Europa fuese neutral. Ya que si Europa interviene la guerra nuclear sería inevitable. Para ello voy a traer a colación la opinión de un estadounidense de origen ruso, que en un debate en un simposium expuso su opinión hace un par de años. Se llama Dmitry Orlov, y es ciudadano de Estados Unidos de origen ruso que vive desde niño en Boston. Escúchenlo, sobre todo si es usted ciudadano estadounidense. Yo por mi parte no pongo ni quito coma. Dmitry Orlov, nacido en 1962 en Leningrado, hoy San Petersburgo, es un ingeniero ruso estadounidense y escritor sobre temas relacionados con el potencial declive económico, ecológico, político y el colapso en los Estados Unidos, lo que él ha llamado crisis permanente. Dmitry Orlov sostiene que este colapso será el resultado de los enormes presupuestos militares, el déficit del gobierno, un sistema político irresponsable y la progresiva disminución de la producción de petróleo. Esto dice Dmitry Orlov, dirigiéndose al pueblo y gobernantes de Estados Unidos. Tienen que saber que Rusia está lista para responder a cualquier provocación, pero lo último que quieren los rusos es otra guerra. Ya les han provocado dos muy grandes y saben lo que se sufre como pueblo ante estas guerras impuestas contra ellos, y esto amigo, si te gustan las buenas noticias. Es la mejor noticia que vas a escuchar en este artículo, porque es el único freno que pueda apagar el fuego de una posible tercera guerra mundial, ya que flota en el aire. En los Estados Unidos la actual Guerra Fría está activada, y la retórica antirrusa que emana de la campaña desde los tiempos de Clinton, repetida por los medios de comunicación, recuerda al macartismo y al famoso peligro rojo. En respuesta, muchas personas están empezando a pensar que un intercambio nuclear total, seguido por el invierno nuclear y la extinción humana. Parece que a muchas personas en los Estados Unidos les gusta pensar de esa manera. Una especie de fatalidad divina impuesta por ser ellos los elegidos, pero la realidad es otra muy distinta. La telaraña en los ojos de los estadounidenses está cayendo, y ven un país en serios problemas, no buscan racionalmente las causas de por qué. Estados Unidos está cayendo en espiral al colapso financiero, económico y político, perdiendo su posición en el mundo y convirtiéndose en un gueto del tamaño de un continente lleno de abuso de drogas, violencia y con sus infraestructuras en descomposición. Su población viciada, envenenada con alimentos genéticamente modificados, morbosamente obesos, explotados por departamentos de policía depredadores y ayuntamientos. Además de una gran variedad de sectores que van, desde la medicina hasta la educación y el sector inmobiliario, eso ya lo sabemos. También sabemos cuán doloroso es darse cuenta de que los Estados Unidos están dañados sin remedio, o aceptar el hecho de que la mayor parte del daño es autoinfligido. Las guerras interminables e inútiles, la corrupción sin límites de la política monetaria, la cultura tóxica y guerras de género,
la arrogancia imperial y la ignorancia voluntaria que subyace a todo. Este nivel de desconexión entre lo esperado y lo observado, ciertamente duele, pero el dolor puede evitarse por un tiempo, a través del engaño masivo. Este tipo de espiral descendente, no deletrea automáticamente Apocalipsis, pero los detalles del culto estatal de los Estados Unidos, una religiosidad de antaño superpuesta con la religión secular del progreso, son tales, que no puede haber otras opciones. O bien suben la moral arriba para construir colonias en Marte, o perecer en una bola de fuego. Dado que la humillación de tener que pedir permiso a los rusos para volar la Soyuz a la Estación Espacial Internacional hace que la perspectiva de las colonias espaciales estadounidenses parezca dudosa. Y así, la mayoría de los recientes belicistas estadounidenses hacia Rusia pueden explicarse por el deseo de encontrar a alguien más que a uno mismo como culpable de la desaparición de uno. Este es un movimiento psicológico bien entendido, que proyecta la sombra, donde uno toma todo lo que uno odia, pero no puede emitirlo sobre sí mismo, y lo proyecta sobre otro. En un nivel subconsciente, y en el caso de algunas personas muy estúpidas, incluso conscientes. A los estadounidenses les gustaría bombardear Rusia hasta que el fuego resplandezca. Pero no pueden hacerlo porque Rusia les devolvería el golpe de inmediato. Pero los estadounidenses tienen que ser conscientes de que pueden proyectar ese mismo deseo en Rusia. Y como tienen que creer que son buenos mientras que Rusia es malvada, esto hace que el escenario de un apocalipsis parezca mucho más probable de lo que podamos creer. Pero esta forma de pensar implica una ruptura con la realidad. Hay exactamente una nación en el mundo que ataca a otros países, y es Estados Unidos. Destruyó gratuitamente a Japón, que estaba dispuesto a rendirse de todos modos, solo porque podía. Se preparó para atacar Rusia al comienzo de la Guerra Fría, pero se lo impidió por la falta de una cantidad suficientemente grande de bombas nucleares en ese momento. E intentó dejar a Rusia indefensa frente a un ataque nuclear, abandonando el Tratado de Misiles Antibalísticos en 2002, pero las nuevas armas de Rusia le impidieron hacerlo. Estos incluyen, entre otros, misiles de cruceros supersónicos de largo alcance, calibre, y misiles interorbitales suborbitales que transportan múltiples cargas nucleares capaces de maniobras evasivas a medida que se acercan a sus objetivos, SARMAT. Todas estas nuevas armas son imposibles de interceptar usando cualquier tecnología de defensa concebible. Al mismo tiempo, Rusia también ha desarrollado sus propias capacidades defensivas, y su último sistema S-500 se hará eficazmente en el espacio aéreo de Rusia, pudiendo interceptar objetivos cercanos al suelo y en órbita baja de la Tierra. Mientras tanto, Estados Unidos ha malgastado una fantástica suma de dinero engordando su sistema de defensa notoriamente corrupto con varias versiones de Star Wars, pero nada de ese dinero ha sido particularmente bien gastado. Las dos instalaciones en Europa de Aegis Ashore, completadas en Rumanía, planificadas en Polonia, no ayudarán contra los misiles calibre lanzados desde submarinos o pequeños barcos en el Pacífico o el Atlántico, cerca de las costas estadounidenses. O contra misiles intercontinentales que pueden volar alrededor de ellos. La instalación de THAAD actualmente en Corea del Sur tampoco cambiará la situación. Hay exactamente una nación agresora nuclear en el planeta, y no es Rusia. Pero esto no debería importar a pesar de los esfuerzos de los Estados Unidos por socavarlo. La lógica de la destrucción mutua asegurada sigue vigente. La probabilidad de un intercambio nuclear no está determinada por la política de nadie, sino por la probabilidad de que ocurra por accidente. Dado que no existe una estrategia ganadora en una guerra nuclear, nadie tiene ninguna razón para intentar comenzar una. Bajo ninguna circunstancia, Estados Unidos alguna vez podrá dictar sus términos a Rusia amenazándola con la aniquilación nuclear. Si una guerra nuclear no está en juego, ¿qué tal una convencional? Estados Unidos ha estado haciendo ruido con sus tropas y realizando ejercicios en los países bálticos, justo en la frontera occidental de Rusia. Instalando sistemas ABM en Rumanía, Polonia y Corea del Sur, apoyando a nazis ucranianos contrarios a Rusia, etc. Todo esto parece bastante provocador. ¿Puede resultar en una guerra?
¿Y cómo sería esa guerra? Aquí, tenemos que remitirnos y ver cómo Rusia ha respondido a las provocaciones anteriores. Estos son todos los hechos que conocemos y que podemos usar para predecir lo que sucedería, en oposición a las declaraciones y conjeturales puramente ficticias, que no están relacionadas con hechos conocidos. Cuando los Estados Unidos, o sus representantes atacan un enclave de ciudadanos rusos fuera de las fronteras de Rusia, aquí están los tipos de respuestas que hemos podido observar hasta ahora. Tengan en cuenta el estribillo constante de esta música. Siempre se da durante los Juegos Olímpicos. Esto no es una coincidencia, pero es indicativo de un cierto modus operandi estadounidense. Si hacer la guerra durante un tiempo tradicional de paz es a la vez de cínico, es estúpido, pero el lema estadounidense parece ser. Si intentamos algo repetidamente, y todavía no funciona, entonces no nos estamos esforzando lo suficiente. En la mente de quienes planifican estos eventos, la razón por la que nunca funcionan bien, posiblemente tenga algo que ver con que sea estúpido. Esto se conoce como nivel 3 de estupidez. Esta estupidez es tan profunda que es incapaz de comprender su propia estupidez. Ninguna de estas justificaciones funciona en relación con Rusia. En términos de dólares, los Estados Unidos superan a Rusia en cuanto a defensa. Sin embargo, visto en términos de paridad de compra, Rusia se las arregla para comprar hasta 10 veces más capacidad defensiva por unidad de riqueza nacional que los Estados Unidos, que niega en gran medida esta ventaja. Además, lo que obtiene Estados Unidos por su dinero es inferior. El ejército ruso obtiene las armas que quiere. El ejército de Estados Unidos obtiene lo que el establishment político corrupto y sus cómplices en el complejo militar industrial quieren para enriquecerse. En términos de ser una campaña publicitaria para la venta de armas, observar el armamento ruso en acción en Siria, eliminando a los terroristas en un corto tiempo mediante una implacable campaña de bombardeo con escasos recursos. Y luego viendo el armamento estadounidense utilizado por los saudíes en Yemen, con mucho apoyo y consejo de los Estados Unidos, siendo continuamente derrotados por insurgentes levemente armados, es poco probable que genere demasiadas ventas de armas adicionales. Por último, el proyecto de mantener la hegemonía global de Estados Unidos parece estar también embarrancado. Rusia y China están ahora en una unión militar de facto. El armamento superior de Rusia, junto con la infantería casi infinita de China, lo convierten en una combinación invencible. Rusia ahora tiene una base aérea permanente en Siria, ha llegado a un acuerdo con Irán para usar las bases militares iraníes, y está en el proceso de apartar a Turquía de la OTAN. A medida que el ejército de los Estados Unidos, con sus numerosas bases inútiles en todo el mundo y montones de artilugios inútiles, se convierte en una vergüenza internacional. En general, es importante comprender cuán realmente circunscritas son las capacidades militares estadounidenses. Estados Unidos es muy bueno atacando adversarios inmensamente inferiores. La acción contra la Alemania nazi solo tuvo éxito porque ya había sido derrotada por el Ejército Rojo, todo excepto por la limpieza final, que es cuando Estados Unidos salió de su tímido aislamiento y se unió a la refriega. Incluso Corea del Norte y Vietnam demostraron ser demasiado duros para Estados Unidos, e incluso ahí su pobre desempeño habría sido mucho peor si no fuera por el reclutamiento que tuvo que realizar, con reclutas incompetentes a los rangos. Pero produjo el desagradable efecto secundario de hombres alistados disparando a sus oficiales incompetentes, un capítulo muy poco denunciado, de la historia militar estadounidense. Esta comedia puede continuar mientras el ejército de Estados Unidos continúe evitando atacar a cualquier adversario serio, porque si lo hiciera, la comedia se convertiría en tragedia con bastante rapidez. Si por ejemplo, las fuerzas estadounidenses intentaran atacar el territorio ruso arrojando misiles a través de la frontera, serían neutralizadas en represalia instantánea por la artillería sumamente superior de Rusia. Si los estadounidenses o sus representantes provocaran a los rusos que viven fuera de Rusia, y a millones, hasta el punto de una rebelión abierta, los voluntarios rusos, actuando de manera no oficial y utilizando fondos privados, los entrenarían,
equiparían y armarían rápidamente, creando una insurgencia popular que continuaría durante años, de ser necesario hasta que los estadounidenses y sus representantes capitularan. Si los estadounidenses hacen lo último en última instancia, e invaden el territorio ruso, serían sofocados y aniquilados, como les sucedió repetidamente a las fuerzas ucranianas en Donbass. Cualquier intento de atacar a Rusia utilizando la flota de portaaviones de los Estados Unidos resultaría en su hundimiento instantáneo, utilizando cualquiera de varias armas, misiles antibuque balísticos, torpedos supercavitantes, o misiles cruceros supersónicos. Los bombarderos estratégicos, misiles de crucero y misiles balísticos estadounidenses, serían eliminados por los nuevos sistemas avanzados de defensa antiaérea de Rusia. La próxima guerra a gran escala, si alguna vez hay una, se librará en territorio enemigo. Por lo tanto, si los Estados Unidos atacan a Rusia, Rusia contraatacará a los Estados Unidos continentales. Teniendo en cuenta que Estados Unidos no ha librado una guerra en su propio territorio en más de 150 años. Por supuesto, esto se haría de forma coherente con el pensamiento militar ruso. Lo más importante es que el ataque debe ser tal que la posibilidad de desencadenar un intercambio nuclear permanezca minimizada. En segundo lugar, el uso de la fuerza se mantendría al mínimo requerido para garantizar el cese de las hostilidades y el regreso a la mesa de negociaciones en condiciones favorables para Rusia. En tercer lugar, se haría todo lo posible por aprovechar las revueltas populares internas para crear insurgencias duraderas, permitiendo que los voluntarios proporcionen las armas y la capacitación necesarias. Por último, ganar la paz es tan importante como ganar la guerra, y se hará todo lo posible para informar al público estadounidense que lo que están experimentando es solo una retribución por ciertos actos ilegales. Desde una perspectiva diplomática, sería mucho más ordenado tratar el problema de los criminales de guerra que manejan los Estados Unidos como un problema político interno estadounidense, que deben resolver los propios estadounidenses, con un mínimo absoluto de ayuda externa. Esto se lograría mejor a través de un intercambio de inteligencia amistoso y respetuoso, permitiendo que todas las partes interesadas dentro de los Estados Unidos sepan quién es exactamente responsable de estos crímenes de guerra, denunciando quiénes son ellos y sus familiares, y dónde viven. La pregunta entonces es, ¿cuál es el mínimo absoluto de acción militar, lo que yo llamo 1000 bolas de fuego, nombrado después de los 1000 puntos de luz de George Bush Sr., para restablecer la paz en términos favorables a Rusia? Me parece que 1000 bolas de fuego son casi el número correcto. Estas serían pequeñas explosiones, suficientes para demoler un edificio o una instalación industrial, sin casi bajas. Este último punto es extremadamente importante, porque el objetivo es destruir el sistema sin dañar directamente a ninguna de las personas. No sería culpa de nadie si las personas de los Estados Unidos sufren porque se niegan a hacer lo que FEMA les pide que hagan. Acumular un mes de alimentos y agua y elaborar un plan de evacuación de emergencia. Además, dada la dirección en la que se dirige Estados Unidos, obtener un segundo pasaporte. La razón por la cual es muy importante para esta acción militar no matar a nadie es la siguiente: hay unos 3 millones de rusos que actualmente residen en los Estados Unidos, y matar a alguno de ellos definitivamente no está en la estrategia de Rusia. Hay un número aún mayor de personas de países populosos y amigables con Rusia, como China e India, que también deberían mantenerse ilesos. Por lo tanto, una estrategia que daría como resultado una pérdida masiva de vidas simplemente no sería aceptable. Un escenario mucho mejor implicaría producir una crisis que convencería rápidamente a los rusos que viven en los Estados Unidos, junto con todos los demás ciudadanos extranjeros e inmigrantes de primera generación, y bastantes de los inmigrantes de segunda generación también, de que Estados Unidos no es un buen lugar para vivir. Entonces todas estas personas podrían ser repatriadas, un proceso que sin duda tomaría algunos años. Actualmente, Rusia es el tercer destino mundial para las personas que buscan un lugar mejor para vivir, después de los Estados Unidos y Alemania. Alemania está ahora al borde de la rebelión abierta contra las políticas a favor de la inmigración de Angela Merkel.
Estados Unidos no se queda atrás y no seguirá siendo un destino atractivo por mucho más tiempo. Y eso deja a Rusia como el número uno que va a colocar en todo el planeta. Es mucha presión, incluso para un país que tiene 11 usos horarios, y tiene muchas cosas, excepto frutas tropicales y personas. Y eso deja a Rusia como el número uno que va a colocar en todo el planeta. También debemos tener en cuenta que Israel, que es, reconozcámoslo, un protectorado estadounidense estacionado temporalmente en tierra palestina, no duraría mucho sin el apoyo masivo de los Estados Unidos. Un tercio de la población israelí es ruso. En el momento en que el proyecto Israel comience a parecer obsoleto, la mayoría de estos judíos rusos, personas inteligentes que son, sin duda decidirán organizar un éxodo y regresar directamente a Rusia, como es su derecho. Esto creará un gran dolor de cabeza para el Servicio Federal de Migración de Rusia, porque tendrá que discernir a través de todos ellos, dejando entrar a todos los judíos rusos normales mientras mantiene alejados a los fanáticos sionistas, los criminales de guerra y los fanáticos ultrarreligiosos. Esto también tomaría un tiempo considerable. Pero las acciones que arriesgan grandes pérdidas de vidas también resultan completamente innecesarias, porque hay una estrategia alternativa efectiva disponible. Destruir piezas clave del gobierno y la infraestructura corporativa, luego cruzar los brazos y esperar a que la otra parte vuelva a la mesa de negociaciones agitando un trapo blanco. Hay solo unos pocos ingredientes mágicos que le permiten a los Estados Unidos continuar existiendo como un país estable y desarrollado capaz de proyectar la fuerza militar en el exterior. Ellos son, la red eléctrica, el sistema financiero, el sistema de autopistas interestatales, ferrocarril y carga marítima, las líneas aéreas, y oleoductos y gasoductos. Deshabilita todo lo anterior, y ya casi se acabó el juego. ¿Cuántas bolas de fuego tomarían eso? Probablemente menos de 1000. Desactivar la red eléctrica es casi ridículamente fácil, porque el sistema es altamente integrado e interdependiente, y consta de solo 3 subredes, llamadas interconexiones, occidental, oriental y Texas. Las partes más vulnerables del sistema son los transformadores de gran potencia, LPT, que aumentan los voltajes a millones de voltios para la transmisión y los bajan de nuevo para su distribución. Estas unidades son grandes como casas, hechas a la medida, cuestan millones de dólares y se reemplazan cada ciertos años, y en su mayoría se fabrican fuera de los Estados Unidos. Además, junto con el resto de la infraestructura, en los Estados Unidos la mayoría de ellos son bastante viejos y propensos al fracaso. Hay varios miles de estos equipos clave, pero debido a que la red eléctrica en los Estados Unidos está funcionando a capacidad cercana a la normal, con varios puntos de estrangulación críticos, estaría completamente deshabitado si se destruyeran incluso un puñado de los LPT particularmente estratégicos. En los Estados Unidos cualquier corte de energía prolongado en cualquiera de los centros urbanos más grandes desencadena automáticamente saqueos y caos a gran escala. Algunos estiman que solo una interrupción de 2 semanas empujaría la situación a un punto sin retorno, donde el daño sería demasiado extenso como para ser reparado. Deshabilitar el sistema financiero es igualmente relativamente trivial. Solo hay algunos puntos críticos, incluida la Reserva Federal, algunos bancos importantes, centros de datos de compañías de tarjetas de débito y crédito, etc. Se pueden inhabilitar utilizando una variedad de métodos, como un ataque con misiles crucero, un ataque cibernético o interrupción del suministro eléctrico, o incluso disturbios civiles. Vale la pena señalar que el sistema financiero en los Estados Unidos está preparado para explotar incluso sin intervención extranjera. La combinación de una deuda descontrolada, una gigantesca burbuja de bonos, la Reserva Federal atrapada en tasas de interés cada vez más bajas, pensiones y otras obligaciones desfinanciadas, bienes raíces enormemente sobrevalorados, y una bolsa de valores ridículamente espumosa eventualmente la detonarán desde dentro. Unos cuantos más ataques quirúrgicos pueden eliminar los oleoductos y gasoductos, las terminales de importación, los puentes y túneles de carreteras,
los ferrocarriles y las líneas aéreas. Unos pocos meses sin acceso a dinero y servicios financieros, electricidad, gasolina, diésel, gas natural, transporte aéreo o repuestos importados necesarios para reparar el daño deberían ser suficientes para obligar a los Estados Unidos a capitular. Si realiza algún esfuerzo para restaurar cualquiera de estos servicios, una o dos huelgas adicionales los destruirían rápidamente. El número de bolas de fuego puede optimizarse aprovechando las sinergias destructivas. Un bloqueador GPS desplegado cerca del sitio de un ataque puede evitar que los respondedores naveguen hacia él. Sacar un depósito de suministros junto con la instalación a la que sirve, junto con las interrupciones del sistema de transporte, puede retrasar las reparaciones por muchos meses. Una simple amenaza de bomba puede inmovilizar un centro de transporte, convirtiéndolo en un pato sentado en lugar de una gran cantidad de objetivos en movimiento, etc. Puede pensar que ejecutar un ataque tan afinado requeriría una gran cantidad de inteligencia, lo cual sería difícil de recopilar, pero este no es el caso. En primer lugar, una gran cantidad de información tácticamente útil se filtra constantemente por personas internas, que a menudo se consideran patriotas. En segundo lugar, lo que no se ha filtrado puede ser pirateado, debido al lastimoso estado de la ciberseguridad en los Estados Unidos. Recuerde, Rusia es donde se fabrica el software antivirus, y también algunos de los virus. La Agencia de Seguridad Nacional fue recientemente pirateada, y sus joyas de la corona fueron robadas. Si puede ser pirateado, ¿qué pasa con todos aquellos cuya seguridad supuestamente protege? También se podría pensar que los Estados Unidos, si son atacados de esta manera, podrían tomar represalias de manera efectiva, pero este escenario es bastante difícil de imaginar. Muchos rusos no encuentran el inglés demasiado difícil. Generalmente están familiarizados con los Estados Unidos a través de la exposición a medios estadounidenses. Y los especialistas entre ellos, especialmente aquellos que han estudiado o enseñado en universidades en los Estados Unidos, pueden navegar su campo de especialización en los Estados Unidos casi tan fácilmente como en Rusia. La mayoría de los estadounidenses, por otro lado, apenas pueden encontrar a Rusia en un mapa. No pueden pasar el alfabeto cirílico y consideran que el ruso es completamente incomprensible. También considere que el establecimiento de defensa de Rusia se centra principalmente en la defensa. Ofender a personas en tierras extranjeras generalmente no se considera estratégicamente importante. 100 amigos es mejor que 100 rublos es un dicho popular ruso. Y así Rusia logra ser amigo de India y Pakistán al mismo tiempo, y con China y Vietnam. En el Medio Oriente, mantiene relaciones cordiales con Turquía, Siria, Israel, Arabia Saudita, Yemen, Egipto e Irán, también todos al mismo tiempo. Los diplomáticos rusos deben mantener canales de comunicación abiertos con amigos y adversarios por igual, en todo momento. Ser inexplicablemente adversos hacia Rusia puede ser terriblemente doloroso, pero puedes hacer que se detenga en cualquier momento. Todo lo que necesita es una llamada telefónica. Añádase a esto el hecho de que las vicisitudes de la historia rusa han condicionado a la población de Rusia a esperar lo peor, y simplemente lidiar con ello. No pueden matarnos a todos. Es otro dicho favorito. Si los estadounidenses logran hacerlos sufrir, el pueblo ruso sin duda encontraría un gran consuelo en el hecho de que están haciendo que los estadounidenses sufran aún más. Y muchos de ellos pensarían que este logro, en sí mismo, ya es una victoria. Tampoco permanecerán sin ayuda. No es una casualidad que el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, dirigiera previamente el Ministerio de Emergencias, y su desempeño en su trabajo ahí le ganó mucha adulación y elogio. En resumen, si son atacados, los rusos simplemente tomarán sus petates, como siempre lo han hecho, y luego continuarán para conquistar y ganar, como siempre lo han hecho. No ayuda que la mayoría de los pequeños estadounidenses, a quienes sus líderes políticos y medios de comunicación han informado acerca de Rusia, sea casi totalmente erróneo. Siguen oyendo hablar de Putin y del oso ruso,
por lo que probablemente imaginen que Rusia es un vasto páramo donde Vladimir Putin se hace compañía con un ajedrecista, pirateador de servidores de Internet, físico nuclear, científico espacial, inventor de la vacuna del ébola, y políglota. Los osos son maravillosos, los rusos aman a los osos, pero no exageremos las cosas. Sí, los osos rusos pueden andar en bicicleta y algunas veces incluso son buenos con los niños. Pero siguen siendo solo animales salvajes, o mascotas. Muchos rusos no pueden hacer esa distinción. Y entonces, cuando los estadounidenses gruñen por el oso ruso, los rusos se preguntan, ¿cuál de ellos? ¿El salvaje o la mascota de peluche? En resumen, Rusia es para la mayoría de los estadounidenses un misterio envuelto en un enigma, y simplemente no hay un grupo lo suficientemente grande de estadounidenses inteligentes con buenos conocimientos de Rusia para aprovechar. Mientras que para muchos rusos, Estados Unidos es un libro abierto. En cuanto a los servicios reales de inteligencia y seguridad estadounidenses, son todos despilfarradores, hinchados sumidos en el oportunismo político y el pensamiento grupal que sobresalen solo en dos cosas: seguir sin incidentes procedimientos idiotas y adaptar creativamente los hechos a la política del día. ¿Hay que probar que Irak tiene armas de destrucción masiva? No hay problema. Para eso estamos los servicios secretos. Rusia no recurrirá a medidas militares contra los Estados Unidos a menos que sea provocado. El tiempo y la paciencia están del lado de Rusia. Con cada año que pasa, los Estados Unidos se debilitan y pierden amigos y aliados, mientras que Rusia se fortalece y gana amigos y aliados. Los Estados Unidos, con su disfunción política, su deuda desbocada, sus infraestructuras en decadencia y la propagación de disturbios civiles, es una nación muerta caminando. Pero Rusia es muy paciente. Rusia está lista para responder a cualquier provocación, pero lo último que desean los rusos es otra guerra. Y eso, si te gustan las buenas noticias, es la mejor noticia que vas a escuchar. Pero si aún piensas que va a haber una guerra con Rusia, no pienses en una guerra nuclear porque Rusia nunca la empezaría. Ese pueblo ya ha padecido demasiadas guerras y sabe lo mucho que se sufre. Hasta aquí, amigos, el relato de un ciudadano estadounidense de origen ruso, el espejo ni quita ni pone coma. Qué bueno sería que este vídeo lo conociesen los estadounidenses y sus aliados de la OTAN. ¿Cuánto haría por la paz? Esto es todo, amigos. Recibir un saludo.